Excelentes tiempos sean los que estén viviendo todos. Amados, estamos en una emisión más de nuestro audio estudio. En esta ocasión continuamos con el capítulo número 5 de lo que viene siendo la amargura. Así es que te invito a que vayas tomando tu Biblia o en algunos casos si tienen la aplicación en el celular o si tienes ya tu libreta de apuntes lista. Igual recuerda que puedes obtener lo que viene siendo este documento al unirte al grupo de Facebook Miembros del CCRS, Miembros del Centro Cristiano Roca de Salvación, donde puedes encontrar este audio estudio, así como el capítulo, en este caso el 5, y los demás capítulos que ya hemos visto, en, pues se podría decir digital para que puedas tú imprimirlo, ¿verdad? Así es que pues los invitamos a que vayan sacando sus apuntes y estamos por comenzar. Pues muy bien, creo que ya es tiempo muy bueno para que hayas compartido y para que hayas tenido ya tus cosas a la mano. Y te recordamos que todo este material lo puedes encontrar también en el canal de Impacto por Ed Yoa. Aquí van a estar todas las grabaciones y también más contenido como alimento para el alma y el espíritu, que sabemos que te puede bendecir muchísimo y ayudar mucho en el crecimiento de tu vida espiritual. Pero bueno, vamos a iniciar ya con nuestro capítulo número 5 de este audio estudio de la amargura. Recuerda que la dinámica del estudio es que pues vamos nosotros leyendo, ustedes nos van acompañando, buscamos aquí mismo las citas bíblicas, les damos lectura. Y si se ofrece o si se puede, pues podemos ampliar un poquito con algo de ejemplo, ¿verdad? Recuerda que si tienes dudas sobre el tema o si tienes algún comentario, con todo gusto puedes ahí ponernos tu comentario, tu duda, y lo más pronto posible nosotros trataremos de darte respuesta. O igual puedes comentarnos qué es lo que opinas del tema o si te gustaría también pues saber de otros temas, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar en este caso con el capítulo 5, ¿verdad? Y pues espero ya hayas escuchado los otros 4 capítulos anteriores, ¿verdad? Donde pues se ha definido qué es la amargura, hemos visto ya las consecuencias de la amargura. En este caso, el número 5 es muy importante que entendamos, bueno, en sí todo el estudio, ¿verdad? Pero fíjense nada más el título: maneras no bíblicas de tratar con la amargura. Pues, ¿qué te explico? Vamos a iniciar pues. Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros toda amargura. Es nuestro versículo base que hemos estado viendo, ¿verdad? A lo largo de los capítulos. La amargura es uno de los pecados más comunes, no solamente en el mundo, sino también entre el pueblo cristiano evangélico. Casi todos hemos sido ofendidos y una u otra vez hemos llegado al punto de la amargura. Muchos no han podido superar una ofensa y han dejado crecer una raíz de amargura en su corazón. Debido a que es difícil vivir amargado y sin paz,
el hombre maquina maneras de tratar de resolver su propio problema de amargura. Y así menguar el dolor. Pero sin embargo, la amargura queda intacta. Para poder extirpar de manera bíblica la amargura del corazón, es imperioso comprender y desenmascarar las varias formas mundanas de solucionar el problema, para que no quede otra alternativa que la bíblica. Así es que después, mis hermanos, de haber leído esta pequeña introducción, es muy importante el saber las maneras no bíblicas de tratar la amargura. Si usted pues no conoce estas formas no bíblicas, es muy probable que caigamos en algunas de ellas, pensando en que estamos haciendo lo correcto. Recuerde que la amargura, si no se trata de la manera bíblica, pues se va a tratar de aliviar de una u otra manera, pues ahora sí que esa misma amargura, pero pues puede haber más consecuencias todavía, ¿verdad? Número 1. Maneras no bíblicas de tratar con la amargura. Número 1. Vengarse. La manera no bíblica más común es tomar venganza. Una entrevista con un escritor de novelas policiales comentó que solo existen 3 motivos para asesinar a una persona: amor, dinero y venganza. Muchos se aprovechan de los tiempos y situaciones que vulneran a las personas con las que tienen conflictos para vengarse. Con razón Pablo exhorta: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto lo encontramos en Romanos 12:19. A pesar de las circunstancias, la Biblia sostiene que jamás es voluntad de Dios que nos venguemos nosotros mismos. Vamos a mirar un ejemplo, ¿les parece? Un episodio en la vida de Julia y Roberto. Julia y Roberto son hermanos. Ambos están casados y tienen 4 y 3 hijos respectivamente. Cuando vivían en casa paterna, sufrían con un padre borracho y perverso. No solo los trató con violencia y con las palabras más degradantes, sino también se aprovechó sexualmente de sus hijos. Pasaron los años y Roberto, ya adulto, herido, con muchos malos recuerdos y profundamente amargado, odia a su padre. ¿Quién lo puede culpar por sentirse profundamente herido? Otra vez podemos decir que tiene razón. No es cuestión de minimizar el pecado de otra persona, ni el daño o la herida, sino es cuestión de qué hacer ahora y magnificar la gracia de Dios. Buscando alivio, Roberto acudió a un psicólogo no cristiano que le ayudó a descubrir la profundidad de su odio y amargura y sugirió como solución la venganza. Durante los últimos años, Roberto ha estado llevando a cabo el dictamen. Principió con llamadas telefónicas insultando a su padre con las mismas palabras degradantes que éste había empleado. Cuando las llamadas dejaron de tener efecto deseado, empezó a sembrar veneno en su hermana Julia y los demás familiares para que hicieran lo mismo. No es de extrañar que cada reunión familiar termine en una especie de en un espectáculo como de lucha libre. Hoy día Roberto es un hombre amargado y cada día más infeliz. Por su parte, Julia, adulta
y también herida y con muchos malos recuerdos, pero sin amargura. Ama a su padre. Es cristiana, esposa de un pastor, y optó por perdonar a su padre e intentar ganarlo para Cristo. Dos personas de la misma familia y que experimentaron las mismas circunstancias, eligieron dos caminos distintos. Uno la venganza y el otro el perdón. Cuando intento vengarme por mi propia cuenta, inciso A, me pongo en el lugar de Dios. Estas son las cosas que uno, mis hermanos, hace cuando uno intenta tomar la venganza por su propia cuenta. Ya terminamos de ver este ejemplo pasado de Julio y Roberto, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si yo por mi propia cuenta? Inciso A, me pongo en el lugar de Dios. De acuerdo con la Biblia, la venganza pertenece a Dios. Entonces, la venganza es el pecado de usurpar un derecho que solo le pertenece a Él. Querer vengarnos por nosotros mismos es asumir una actitud de orgullo, el mismo pecado que causó la caída de Lucifer. Eso lo encontramos en Isaías 14, del 13 al 14. Vamos a darle lectura. Isaías 14, del 13 al 14 dice: decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte, en el monte de la reunión, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Tal vez usted no sepa, mi hermano, pero Satanás, conocido como el diablo, Lucifer en este caso, fue una creación de Dios, pero cuando fue creación de Dios la Biblia lo describe justamente en estos versículos más atrás, como un ángel hermoso. Su nombre era Luzbel, que fue, se podría decir, la creación más bella que había hecho el Señor en cuanto a ángeles. Pero fue tanta, pues ahora sí que la hermosura de este ser, que se creyó igual a Dios. Aquí tenemos las palabras que decía en su corazón, y por tal motivo pues fue echado del cielo, ¿verdad? Por creerse igual a Dios. Pero ¿a qué vamos con todo esto, mis hermanos? ¿Por qué esta cita la leímos? Pues porque cuando usted y yo tomamos el papel de venganza delante de Dios, pues estamos usurpando su lugar. Estamos haciendo lo que Lucifer hizo, en pocas palabras, lo que Satanás hizo con orgullo. Fíjese qué tremendo y a qué grado tan peligroso está el desconocer, pues ahora sí que las cosas, ¿verdad? El querer tomar la venganza por nuestra propia cuenta, pues es usurpar el lugar de Dios. Qué peligroso, ¿verdad? Continuemos. Por lo tanto, al tratar de vengarnos, fíjese, aunque es tan solo en nuestra mente, estamos pisando terreno peligroso. Por otra parte, la ira de Dios siempre es ira santa. Dios no obra hasta que yo le deje la situación en sus manos. No puedo esperar de mi parte la solución que solamente el Dios soberano puede llevar a cabo. Aquí vienen 4 citas. Santiago 1 del 19 al 21, Romanos 12, 19, Deuteronomio 32, 35 y Hebreos 10, 13. Vamos a darle lectura a estas 4 citas. Entonces, mis hermanos, no podemos esperar que Dios obre si nosotros estamos tomando por nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Ok, estas 4 citas. La primera, Santiago 1 del 19 al 21. Hay que poner en práctica la palabra. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar
y para enojarse, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Mis hermanos, entonces, como dice aquí, despojémonos de todo pensamiento de venganza, de toda inmundicia, de toda maldad que abunda, porque es la realidad, abunda, ¿verdad? Entonces, seamos listos para escuchar, lentos para hablar y para enojarnos, ¿verdad? Qué hermosa es la palabra. Cuando llega la palabra, mis hermanos, nos ubica, simplemente nos ubica, ¿verdad? Romanos 12:9. El amor. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal. Aférrense al bien. Deuteronomio 32:35. Mía es la venganza, yo pagaré. A su debido tiempo, su pie resbalará. Se apresura su desastre y el día del juicio se avecina. Entonces, mi hermano, tenemos que dejar que el Señor obre. Si ha habido una injusticia en su vida, si han obrado mal, si usted pues está sufriendo alguna consecuencia de algo, no, déjeselo al Señor. Déjeselo, que Él obre, que ni en su mente, como dice aquí, Él desea el algo, a ver, y lo que yo le voy a hacer, no, déjelo al Señor. Hebreos 10:30 nos dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Así es que, mi hermano, solamente es Dios el único que puede, pues ahora sí que el tomar venganza, el juzgar y el dar a cada quien, mis hermanos, lo que nos corresponde o lo que le corresponde, ¿verdad? Así es que, mi hermano, pues tengamos cuidado, ¿verdad? Inciso B. Entonces, recuerda que estos son los incisos de lo que sucede cuando nos vengamos, ¿verdad? Nos usurpamos el lugar de Dios. A. Inciso B. La venganza siempre complica la situación. Mi propia venganza provoca más problemas, más enojo, envenena a otros y deja mi conciencia contaminada. Entonces, mis hermanos, consecuencia de la venganza, pues oiga, siempre va a complicar más la cosa. Inciso C. Sobre todo, tomar venganza por nuestros medios es un pecado contra el Dios Santo. Así de simple. Una cosa es usurpar el lugar de Dios, ¿verdad? O tratar de usurpar el lugar de Dios para que Él obre. Pero el vengarnos, o sea, por nuestros medios, ya literalmente es pecado contra el Dios Santo. Escuche. Es una gran lección ver cómo el apóstol Pablo dejó lugar a la ira de Dios cuando dijo: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Esto lo encontramos en 2 Timoteo 4:14. Pues aquí vemos al apóstol Pablo que este tal Alejandro, el calderero, pues ahora sí que hay una palabra que se utiliza coloquialmente aquí en la región, en Torreón, Coahuila, que dicen se la bañó. Yo creo que este Alejandro pues era muy pasado, como pueden decir en otros lugares, ¿verdad? Con el apóstol Pablo, mas sin embargo él no hizo algo por vengarse, por a ver, pues si él me trata así, lo voy a tratar yo así. No. ¿Qué es lo que dijo Pablo y nos dejó como enseñanza? Ok, el Señor le pague conforme a sus hechos. Es la actitud que tenemos que tomar, mis hermanos. Si a alguien le ofende, si a alguien le hace, pues la oración que podemos hacer es: Señor, pues tú págale conforme a sus hechos. Pero yo no voy a guardar nada en mi corazón. Ok, entonces, número 1, la venganza. Ya terminamos de ver la manera no bíblica número 1 de tratar con la amargura es la venganza. La venganza entonces no es bíblico, mi hermano, no es bíblico. Número 2,
la cosa no bíblica de cómo tratar la amargura es minimizar el pecado de la amargura. Minimizo un pecado cuando por algún motivo puedo justificarlo. Existen por lo menos 3 maneras de minimizar el pecado de la amargura. Número 1 de las maneras de minimizar el pecado es llamarlo por otro nombre. Inciso A, llamarlo por otro nombre. Si se alega que es una debilidad, una enfermedad o un desequilibrio químico, enojo santo, o sencillamente afirmando que pues todo el mundo lo está haciendo, es una manera, mis hermanos, de llamar a la amargura por otro nombre. Hay quienes dicen ser muy sensibles y como resultado están resentidos, pero no amargados. ¡Cuidado! Existe una relación muy íntima entre los sentimientos heridos y la amargura. Existe la misma relación entre la amargura y el enojo, y una relación similar entre el enojo y el asesinato. Ve qué tremendo y ve por qué es tan de cuidado, mis hermanos, llamar a las cosas como son y no justificarnos. Vamos a leer la cita de Mateo 5 del 21 al 22. Mateo 5 del 21 al 22 dice: el homicidio. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mate quedará sujeto a juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Qué tremenda palabra, mis hermanos. Yo creo que aquí en serio que es de considerar, porque al menos a mí me ha pasado, hermano, que yo sí me he llegado a enojar con alguien. Cuando yo leí esto, yo tuve que pedirle perdón a Dios, mis hermanos, porque gracias a Dios nunca he llegado a maldecir, ¿no?, a alguien así tal cual. Pero sí me he enojado con alguien, y qué tremendo que si yo me enojo con alguien, pues el Señor me está comparando como homicida casi, ¿verdad? Yo creo que los fariseos de su tiempo es lo que hacían, o sea, con el hecho de no matar a la persona, ellos ya se consideraban justos, mas sin embargo sus actitudes y sus acciones dejaban mucho que hablar, que desear, ¿verdad? Y por eso Jesús habló directo y fue muy directo. O sea, a ustedes se les enseñó no matar, pero todo aquel que se enoje o que maldiga o que entonces está pecando, está cometiendo el homicidio tal cual, ¿verdad? Tengamos cuidado, mis hermanos. Entonces no podemos llamarle de otra manera, mis hermanos. No podemos ponerle otro nombre. Para minimizar el pecado de la amargura se le pone otro nombre. Es que estoy enojado, estoy resentido, es que todo el mundo lo hace. Y no, mis hermanos, no es correcto. B. Disculparse por las circunstancias y así justificar la amargura. Argumentamos: en esta circunstancia Dios me concedería por guardar rencor en mi corazón, o me concedería el guardar el rencor. Básicamente, lo que estamos diciendo es que hay ocasiones cuando los recursos espirituales no sirven y nos vemos obligados a pecar. Pues claro que no, mis hermanos. Esto es lo que sucede cuando usted y yo pensamos de que, pues es que como me ha ido, o sea, tengo el derecho de sentirme enojado y sentirme así, sentirme amargado. Pues entonces estamos diciendo que los recursos de Dios no sirven, mis hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces el disculparse por las circunstancias y así justificar la amargura no es manera. Con esto se minimiza la amargura y no, o sea, se llama con otro nombre y no es así, ¿verdad? Inciso B es lo que acabamos de ver. Juan dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Esto está en 1 de Juan 2:11. Qué tremendo, ¿verdad, mis hermanos? Inciso C. Culpar al otro.
Esta es, sin duda, la manera más frecuente de eludir la responsabilidad bíblica de admitir que la amargura es pecado. Cuando de amargura se trata, el ser humano generalmente culpa a las personas que le ofendió. En casos extremos, algunos se resienten contra Dios. No sé por qué Dios me hizo así. ¿Dónde estaba Dios cuando me sucedió esto? Qué tremendo, son frases que al menos yo las he llegado a pensar y las he escuchado de otras personas. Mas sin embargo, mis hermanos, esto es culpar a otro. Es lógico que ocurra, porque la primera pareja del principio, o principió más bien esta práctica de culpar a otro. Eva le echó la culpa de su pecado a la serpiente y Adán culpó a Dios. Vamos a leer estas dos citas, ¿le parece? Entonces, mi hermano, traemos esta, pues se podría decir chip, este ADN en nuestro, pues como seres humanos, ¿verdad? En nuestra naturaleza, se podría decir, de culpar a otros. Génesis 3, 12 y 13. Él respondió: la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, contestó ella. ¿Qué es lo que está sucediendo con esto, mis hermanos? Pues Dios dio una indicación desde un principio, ¿verdad? En el jardín del Edén. Muchos lo llaman el paraíso, ¿verdad? Pero pues es el jardín. Y qué tremendo que cuando el Señor pues pidió la explicación, ¿no?, de qué es lo que hicieron. Pues qué es lo que Adán se quejó con Dios. Y pues la culpa es tuya, tú me diste esta mujer fue la que me dio. Y ya, echó la culpa a otro. ¿Y qué es lo que dijo Eva? No, pues la serpiente me engañó y yo comí, contestó ella. ¿Qué es lo que sucede con usted y conmigo, mi hermano, cuando nos pasan cosas que son injustas y que traemos esa amargura dentro de ella, ese resentimiento y ese enojo? Pues vamos a culpar a otros también, con tal de no reconocer que pues es pecado, mis hermanos, la actitud que estamos tomando. Qué tremendo, ¿verdad? Continuamos, mis hermanos. Proverbios 19:3 afirma: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Y es que es una realidad, mis hermanos. Muchas veces el no pensar las cosas hace que tomemos malas decisiones, como por ejemplo esto de la venganza, como por ejemplo el llamar a la amargura con otro nombre y justificarnos. Y luego cuando las cosas no resultan nos enojamos contra Dios. ¿Por qué permitiste esto, Dios? ¿Por qué el otro? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Cuidado, mis hermanos. Maneras no bíblicas, capítulo 5, para aquellos que estén escuchando esto y no sepan de qué estamos hablando. Estamos en el capítulo número 5 de la amargura y estamos hablando de las maneras no bíblicas de tratar la amargura. Número 3, manera no bíblica de tratar la amargura es desahogarse. Últimamente se ha popularizado la idea de desahogarse sanará la herida. Ahora bien, es cierto que desahogarse tal vez ayuda a que la persona o ayuda a la persona a sobrellevar el peso que lleva encima. Gálatas 6:2, ahorita lo leemos. Sin embargo, es factible que termine esparciendo la amargura y como resultado contamine a muchos. Eso es lo que va a pasar, ¿verdad? B, le lleve a minimizar el pecado de la amargura porque la persona es quien se descarga, contesta: tú tienes derecho. O sea, a quien le hablamos y le digamos, le contemos, nos va a decir: pues tú tienes derecho a sentirte así, ¿verdad? Entonces minimiza el pecado. C, no considera la amargura como pecado contra Dios. Vamos a la cita de Gálatas 6:2.
Gálatas 6:2 dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Entonces, mis hermanos, sí es válido el pedir consejo a alguien, el hablar la situación, pero la solución no solamente es desahogarse. O sea, no se trata de que vaya con el pastor, vaya con algún líder que le oriente, pero nada más que se quede ahí. No, tiene que ir más allá, ¿verdad? Entonces, no es factible solamente el desahogarse por lo que acabamos de ver, porque vamos a terminar contaminando a otros, vamos a terminar minimizando la amargura, porque pues tenemos la razón y tenemos derecho de sentirnos así. Y no consideraremos que la amargura es pecado contra Dios si hacemos esto. Entonces, manera no bíblica número 4 de tratar la amargura no bíblica: una disculpa de parte del ofensor. Muchos piensan que el asunto termina cuando el ofensor pide disculpas a la persona ofendida. De acuerdo con la Biblia, efectivamente esto forma parte de la solución, porque trae reconciliación entre las dos personas. Escuche aquí la palabra clave. O sea, esto sí tiene que ver con parte de la solución, pero es parte. No se trata solamente de que ya me pidieron perdón y listo, ya dejé de estar amargado. ¿Verdad? Vamos a ver qué nos dice Mateo 5, 23 al 25. Mateo 5, 23 al 25. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado. No sea que te entregue al juez y el juez al guardia y te echen a la cárcel. Bueno, mis hermanos, aquí estamos viendo una cita, muy extrema, ¿verdad? Pero recordemos los usos y costumbres de aquel tiempo. En estos tiempos debería ser igual, la verdad, si la justicia se moviera con las leyes que de hecho muchas de las leyes, déjenme decirles que están fundadas obviamente en estas mismas leyes de la Biblia, ¿verdad? Nuestro sistema de justicia en la mayoría de los países se maneja justamente por estas leyes, ¿verdad? Pero qué tremendo que aquí justamente la persona viene a ofrecerle algo a Dios, viene a la iglesia y trae su ofrenda al Señor, pero aquí le dice: hey, si tienes algo, o tú si recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no tú contra tu hermano, sino tu hermano contra ti, deja la ofrenda allí en el altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Vuelve y presenta la ofrenda. Qué tremendo, ¿verdad? No sea que el adversario venga y... Entonces es parte, mis hermanos, de la solución el pedir perdón, pero no es la solución completa. Continuemos. Sin embargo, hay que reconocer que la amargura es un pecado contra Dios. Solo la sangre de Cristo, no una disculpa, limpia el pecado. Primera de Juan 1:7, ahorita le damos lectura. La solución radica tanto en la relación horizontal, o sea, con otro ser humano, como en la vertical, con Dios. Entonces, ahí la solución está hacia nuestro alrededor, verticalmente con nuestros hermanos, horizontalmente y vertical hacia con Dios, ¿verdad? Vamos a leer la cita de Primera de Juan 1:7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces, mi hermano, si yo digo estar en la luz, así como el Señor está en la luz y en la luz, debemos de tener comunión, debemos estar bien. O sea, yo no puedo decir, hey, yo estoy en la luz y
tengo algo en contra de alguien, aunque sea por una forma injusta y porque alguien me hizo algo a mí. Recordemos que es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todo pecado, pero tenemos que estar en comunión con todos para poder estar en la luz. ¿Se fija cómo va teniendo sentido todo con la misma palabra? Qué importante es, ¿verdad? El tomar la palabra siempre como nuestra base para poder fundamentar todo esto de lo que estamos aprendiendo. No recomendamos que una persona pida disculpas, sino pida perdón. Y aquí estamos hablando con Dios. Con Dios no se trata de que, ay, Señor, discúlpame porque pues es que pensé en vengarme. Discúlpame porque pues es que no reconocía este pecado de la mano. No, es pedir perdón, mis hermanos, no disculpas, ¿verdad? Continuemos. Manera número 5, no bíblica, de tratar de solucionar la amargura. No aceptar lo que Dios hace. No aceptar lo que hace Dios. Perdonar a Dios podría decirse así, pero no es adecuado. Dios es soberano. Cuando una persona no está conforme con su apariencia física o con un suceso que dejó cicatrices emocionales o físicas en su vida, se le aconseja que deje su enojo con Dios por haberle permitido que sucediera. En Ruth 1:13, ahorita le damos lectura, Noemí estaba amargada contra Dios y hasta explicó a sus 2 nueras que tenía derecho a estar más amargada que ellas porque se había muerto su esposo, y sus 2 hijos. Esta clase de situación donde hoy en día se aconseja perdonar, confiar en su soberanía y refugiarse en su presencia y actuar de acuerdo con sus principios en fe con Dios por haber permitido esto. Tenemos que hacerlo, mis hermanos. Vamos a leer antes que nada la cita de Ruth 1:13 para no dejar la idea de medias. Ruth 1:13. Como pudimos ver, pues aquí a Ruth se le murió su esposo y sus 2 hijos y quedaron solamente sus nueras. Y aquí es Ruth hablando. ¿No esperarían ustedes a que crecieran? ¿Y por ellos se quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Aquí vemos una característica que vimos hace rato, ¿verdad? El echarle la culpa a Dios. Entonces, mis hermanos, yo creo que sí es duro cuando lo vemos así fríamente, ¿verdad? El aceptar la voluntad de Dios. En este caso, si no nos encontramos conformes con una apariencia física, con un suceso que dejó cicatrices en nosotros, si no estamos contentos en la vida, ¿verdad? O por las mismas situaciones que se nos dañó, aquí se aconseja, mis hermanos, a que dejemos el enojo contra Dios. Estoy convencido de que hablar de perdonar a Dios es blasfemia, ya que fíjese estas características de Dios, mis hermanos. Dios es bueno, Dios es amor, Dios está lleno de bondad, Dios es esperanza, Dios es santo, Dios es perfecto. Vamos a ver o a leer estas citas, ¿le parece? Para que usted sepa exactamente dónde vienen esas características de Dios. Recordemos que la Biblia, todo en su conjunto siempre es una palabra viva y que nos habla pues de Jesucristo, que es quien
realmente ha hecho todo por nosotros, ¿verdad? Pero también habla de las características de nuestro Dios. Podemos conocer a Dios por medio de la palabra, ¿verdad? Entonces es muy incorrecto, mis hermanos, el tratar de decir perdona a Dios por lo que te ha pasado, porque eso es conocer completamente lo que es Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver estas citas. Vamos al Salmo 103. Vamos a leer algo escrito por alguien que tenía una comunión tan personal con Dios y tan hermosa con Dios. Y yo creo que pues David, es un salmo de David, conocía de una manera pues muy personal a Dios. Y fíjese cómo se expresa David de Dios. Alaba, alma mía, al Señor. Alabe todo mi ser su santo nombre. Alaba, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como a las águilas. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés, reveló sus obras al pueblo de Israel. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen, como lo alto de los cielos sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con todos los que le temen, como lo es el Padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos barro. El hombre es como la hierba, sus días florecen como la flor del campo. Sacudida por el viento, desaparecen sin dejar rastro alguno. Pero el amor del Señor es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. El Señor ha establecido su trono en el cielo, su reinado domina sobre todos. Alaben al Señor, ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Alaben al Señor, todos los ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Alaben al Señor, todas sus obras en todos los ámbitos de su dominio. Alaba, alma mía, al Señor. Qué hermosa palabra. Qué hermosa, pues yo creo que relación que tenía David con Dios para poder hablar de esta manera. Mis hermanos, nos hace falta reconocer o conocer mucho al Señor. Si es que usted y yo alguna vez hemos pensado en perdonar al Señor por algo que hayamos vivido en un pasado. Mis hermanos, no es correcto. Nuestro Dios es un Dios bueno. Continuamos con otra cita y otra característica, ¿le parece, de lo que es nuestro Dios? Dios es amor. Primera de Juan 4:8 nos dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Qué tremendo, mis hermanos, porque aquí dice Dios es amor. No solamente que Dios tiene amor, o Dios da amor, o Dios comparte amor. No, mis hermanos, Dios es amor. Característica de Dios, Dios es amor. Marcos 10:18. ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Aún el mismo Jesús siendo Dios, pero en este caso hecho hombre, contesta que ¿por qué le dices bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Mis hermanos, nuestro Dios es un Dios bueno.
Romanos 15:13. Que el Dios de la esperanza nos llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebose de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿verdad? Romanos 15:13. Vamos a ver qué características son estas. Entonces, Dios es amor. Vimos que Dios está lleno de bondad. Y Romanos 15:13 que vimos, Dios es esperanza, ¿verdad? Dios es santo. Isaías 6:3. Y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Y como característica de Dios, mis hermanos, Dios es perfecto. Tenemos dos citas: Deuteronomio 32:4 y Hebreos 6:18. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Mis hermanos, características de Dios. Hebreos 6:18 dice: lo hizo así para que, mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que buscamos refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Mis hermanos, perfección. Así es mi Dios. Así es mi Señor, mis hermanos. Este es el Dios que nos capacita, mis hermanos, que nos permite el poder ser libres de la amargura. Pero si se fija, aquí la solución no está en culpar a Dios, ni en tampoco tener que perdonar a Dios, para nada, sino es aceptar lo que Dios ha hecho. Recuerden que estamos viendo las maneras no bíblicas de tratar la amargura. Y una manera no bíblica de tratar la amargura es no aceptar lo que Dios hace. Y es duro, mis hermanos, porque muchas veces pudiéramos pensar de que, pues, la pregunta que vimos hace un momento, ¿no? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios permite esto? Pues, mis hermanos, sus propósitos van más allá. Ya vimos características de Dios y pues Él es perfecto. Ahora, jamás habrá necesidad de perdonarlo. Este concepto de perdonar a Dios es uno de los intentos del ser humano de crear a Dios a la imagen del hombre. Demuestra una total ignorancia e incomprensión de que Dios en su amor tiene múltiples propósitos y lleva a cabo tales propósitos por medio de las experiencias que atravesamos. La realidad es que el pecado afectó la vida total del hombre, en la que nos dañamos a nosotros mismos, a los que nos rodean, y somos dañados por los demás. Distorsionamos la imagen de Dios, de nosotros mismos y del concepto de los demás y de la vida. Si pudiéramos aprender de la realidad. ¿Qué es lo que nos dice 2 Corintios 12:9? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mis hermanos, esta es una realidad. Cuando Dios permite situaciones difíciles es porque Él quiere mostrarnos, aún en esas circunstancias, su amor. Porque Él quiere mostrarnos, aún en esos momentos o aún en esos, pues, realidades, mi hermano, que Él va a tomar justicia, que Él va a hacer las cosas, pero Él. Y también podemos reconocer que también cuando alguien nos daña, mis hermanos, es porque dentro de esa persona pues hay algo que no es Dios. Cualquier persona que comete un pecado es porque pues no conoce a Dios, mis hermanos. Curiosamente, el pecado siempre nos va a dañar a nosotros mismos,
nos va a alejar de Dios y va a dañar a otros. Siempre, siempre el pecado trae como consecuencia esto, que dañemos a otros, mis hermanos. Entonces, si pudiéramos realmente aprender esta realidad, bastarnos en la gracia de Dios. Porque en la gracia de Dios podemos encontrar todos. Recordemos que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Si usted y yo no tuviéramos debilidades en nada, pues le pregunto, ¿para qué necesitaría Dios? Estamos por llegar a la última parte, mis hermanos, a las preguntas para dialogar en grupo. Ya recuerde que en esta parte yo lo invito a que comente estas preguntas o en este punto. Cuando hacemos los estudios en persona, pues se puede dialogar muy padre. La persona saca ejemplos, muchas veces nos cuentan hasta situaciones en las que han vivido, ¿verdad? Pues yo lo invito a que también en este punto ya usted, pues por su cuenta, medite nuevamente en todo esto que hemos estado aprendiendo de estas 5 maneras no bíblicas de tratar la amargura. Ya nos queda solamente pues el siguiente capítulo, pero está bastante extenso. Yo creo que se va a dividir en 2 partes, porque ahí viene ahora sí la manera bíblica de cómo tratar la amargura. Entonces ya estamos por concluir nuestro estudio de la amargura, nuestro audio estudio. Y pues bueno, mis hermanos, hago las preguntas para dialogar en grupo, para que usted comente, para que usted agarre las citas, las lea y pues bueno, pueda seguir entendiendo, pueda seguir aquí meditando en todo lo que es este estudio, ¿verdad? Entonces, mi hermano, número 1, compare la manera bíblica y la no bíblica de tratar con la amargura desde la actitud de venganza y sus efectos en lo espiritual, lo social, lo físico y anímico o psicológicamente. Esto está en el inciso 1, que es la venganza, ¿verdad? Número 2, comente Mateo 7:1 y Mateo 18 del 23 al 35. Aquí vienen los efectos de no perdonar y vengarse. Mis hermanos, esta parte la verdad está muy tremenda. Yo sí le recomiendo que se tome el tiempo y yo creo que aquí van a surgir dudas, ¿verdad? Y espero en Dios usted pueda llegar hasta aquí, verlo, y si no tiene dudas, coménteme lo que aprendió de este punto número 2. Y si tiene dudas, con todo gusto aquí estamos para resolverle, mi hermano. Es muy importante esta parte de los efectos de no perdonar y de vengarnos. Ok. Número 3. Comente los 3 aspectos de minimizar el pecado de la amargura, con sus efectos espirituales, sociales y físicos y psicológicos. Número 4. ¿Una catarsis o desahogo sanaría la herida? ¿Qué resultados produce el hacerlo fuera de la manera bíblica? Comente los 3 resultados de minimizar el pecado. Número 5. ¿Una disculpa de parte del ofensor es suficiente? Comente la mitad del proceso según Mateo 18 del 15 al 16 y Lucas 17 del 1 al 4. Aunque sí se hace solo así, está inconcluso. Corre el peligro de no ser libre, solo actuó externamente por obedecer. Comente la otra parte del tratamiento de este pecado para con Dios. Para esto están las citas de Salmo 51 del 3 al 4 y Lucas 15, 18. Número 6. ¿Debemos amargarnos por lo que nos pasa que es desagradable culpando a Dios? Coménteme sobre Ruth 1:13 y la cita sobre el perdonar a Dios. Mi hermano, pues yo siempre que termino con un capítulo de estos estudios, créame que me siento tan contento, me siento tan pleno el poder compartir estas verdades, que créame que yo primerito apliqué a mi vida, que yo primerito traté de entender. Le pedí al Señor, obviamente, como lo vimos al principio de este estudio, no esté pensando en, esto debería escucharlo alguien más. No, primero usted escúchelo, entiéndalo, aplíquelo a su vida. Si hay alguna raíz de amargura, pues que sea quitada, que el Señor lo haga libre, como
nos ha hecho libres para poder compartir de todo esto, mis hermanos. Y cuando llegue su tiempo, usted también pueda compartir esto con otros, que es para lo cual pues hemos sido llamados y para lo cual queremos dedicar nuestras vidas, literalmente, ¿verdad? Que donde quiera que nos encontremos en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir, en donde sea, podamos mostrar a este Dios que vive en nosotros, a este Dios que estamos conociendo con estas características que también vimos de lo que es Dios. Es bueno, perfecto, Dios es amor, es justo, nos da esperanza, es perfecto. Mis hermanos, yo quiero conocer cada día a ese Dios, no sé usted. Y pues mi amado hermano, lo espero para nuestro próximo capítulo del audio estudio La Amargura, ahora ya viendo las soluciones bíblicas, ya viendo cómo atacar, cómo empezar este proceso de que el Señor empiece a obrar en nosotros, ¿verdad? Mi hermano, mi nombre es Edioa Castro Velázquez. Ánimo y excelentes tiempos, mi amado hermano. Seguimos comprometidos en crecer para servir. Le amo en el amor del Señor y pues hasta la próxima.